Muito obrigado, doutora Sara Bernardes. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos aqueles que vão se juntando a nós nessa transmissão. Iniciaremos agora as atividades do 30º Simpósio Transdisciplinar de Teses e Dissertações, com a mesa composta pela professora doutora Alejandra Amieva, pelos professores doutor José Flieger e doutor Alberto Blanco, juntamente com a doutora Sara Bernardes, que abordarão o tema a construção do trabalho científico, da delimitação do tema à defesa da tese. Com a palavra, voltamos à senhora doutora Sara Bernardes. Mais uma vez, muito obrigada a todas e a todos e muito bem-vindos à nossa 10ª Semana Global. Você já havia feito a apresentação do painel, não é? Aguardemos a nossa professora convidada, Alejandra Amieva, que compõe a mesa. A professora já está conosco, doutora Sara. Ela já está nos ouvindo, já podemos vê-la também na nossa tela. Deixa eu ampliar aqui a minha... Muito bem, buenos dias. Buenos dias. Como está? Buenos dias. Bienvenida, Alejandra. Que alegria saludar-te. Muito bem, muito bem. Assim que empecemos, então. Mira, para iniciarmos, portanto, mais esta edição do 30º Simpósio Transdisciplinar de Teses, nós desenvolvemos a ideia deste painel, delimitando este tema, que tem tudo a ver com a própria preparação e estrutura metodológica de um trabalho científico, não é? A construção do trabalho científico, como se dá a construção, o desenvolvimento do trabalho científico, desde a delimitação do tema até a defesa da tese. E propomos abordar neste painel desde a delimitação do tema, conforme o painel propõe, abordando os componentes desse trabalho científico, passando também pela abordagem do contexto do problema, a formulação e a sistematização desse problema, os objetivos da investigação, não é? A elaboração da justificativa, o marco teórico e conceitual, e a formulação da hipótese, que normalmente gera tantas indagações, dúvidas, passando também pelos aspectos metodológicos, as análises e controles de viés, e dentre outros temas importantíssimos que compõem a elaboração, a formulação, a construção do trabalho científico. Portanto, discutiremos neste painel de forma aprofundada e para iniciar a sua contribuição sobre este assunto, eu quero convidar o professor José Flieger, que fará a sua participação. Na sequência, nós teremos a contribuição da professora Alejandra Amieva e por fim, ouviremos também a contribuição, a participação do professor Alberto Blanco e, ao final, faremos um fechamento destacando os principais pontos, ouviremos também a professora Adriana e o professor Rafael. Portanto, os nossos conferencistas, convidados, José Flieger, Alejandra Amieva e Alberto, terão o tempo de 30 minutos para estarem abordando e deixando a sua contribuição, e ao final teremos um tempo mais resumido para que a programação não seja impactada. Portanto, vamos
passar a palavra para José Flieger, vice-reitor da UCES, nossa parceira na Argentina. Muito bem-vindo. Bom dia a todos e Ele todas. que fala muito bem português também. Eu falo Sim. portunhol, Sara. Não é Portunhol. verdadeiro português, mas eu trato de que meus amigos mineiros me compreendam o melhor possível as minhas apresentações. Muito bem, Bueno, muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. a ideia, Sara, é que agora comece minha exposição ou depois de a doutora Alejandra Nievas? Sim, agora tu exposição, que Perfeito. pode ter os 30 minutos. Perfeito. E depois Alejandra, sim? Perfeito. Na sequência. Bem, eu vou a tratar de plantear a perspectiva de la convocatoria desde una mirada que tem que ver com lo transdisciplinar e também lo internacional. Todos conhecemos a nível de la región, también a nivel mundial, que la educación superior está muito trasladada e sostenida por los sistemas de segurança, de qualidade, de diferentes sistemas de ensino. Então, os primeiros desafios que têm os gestores, os expertos em qualidade universitária, pero sobretudo os alunos, tem que ver com o tipo de trabalho que tem que desenvolver a la hora de defender a carreira acadêmica, de progressar na linha de ter a titulação de mestre e de doutor. Desde o começo dos sistemas de qualidade, sempre se ha discutido muito o tema da tensão entre credenciales, ¿sí? E formação. A importância que tem o sistema de pós-graduação em América Latina, mas também a nível mundial, tem que ver com lograr níveis de excelência e de contribuição de profissionais que tenham capacidade de desempenhar-se em uma sociedade de conhecimento. E nesse sentido, desafio sempre para os estudantes tem que ver, em primeira instância, com compreender o tipo de trabalho que está demandando uma carreira de formação, porque a verdade é que nós estamos muito acostumados a falar de teses, né? Incluso se fala muito no sistema de tesinas, porque estamos pensando que o ideal de produção acadêmica, que é a tesis, a contribuição doutoral, e depois há uma pequena diminuição de exigência em quanto a outros níveis. Então, temos aqui uma confusão muito importante em relação a que se lhe pide, a que tipo de trabalho tem que desenvolver o estudante para lograr um nível de mestrado, por exemplo. Isto ha sido muito discutido e tem diferenças em los sistemas de educação superior de América Latina. Para solamente falar de los sistemas que más conozco, que son el de Brasil y de Argentina, tenemos que definir que en Argentina y en Brasil estamos todos bastante encolumnados o alineados con la idea de que el doctorado, a contribución científica más importante, de que está identificada com a contribuição original a um campo de conhecimento disciplinar. Mas também no Brasil, há poucos anos, ha aparecido o doutorado profissional. Isto é uma tradição que também existe nos Estados Unidos, conhecido como DBA, e o doutorado of Arts em la tradição anglosajona.
Então, a verdade é que há também dentro do doutorado tipos de trabalhos que não são o da tese acadêmica científica tradicional. Quando nós entramos no sistema de mestrados, na normativa da Argentina é muito diferente e muito rica os tipos de pós-graduação que estamos falando, de trabalho final. Se vocês vão à normativa existente na Argentina, desde 2011, se fala de proyectos, obras, estudios de casos, ensayos, trabajos de campo, proyectos para intervenir y desenvolver en el campo práctico, obras, etc. Entonces, cuando esta tipología muy diversa que tiene la normativa en Argentina tiene que ver con el tipo de posgraduación. Por eso, la doctora Sara Bernardes nos ilustraba muy bien con la idea del tema del emprendedurismo. La idea de emprendedurismo tiene que ver con la idea de empresa, una idea del siglo XIX, central, porque dentro del capitalismo la idea de mudar permanentemente los campos de conocimiento y las prácticas industriales ha sido permanente, como falaba la famosa anécdota de que Henry Ford estaba en una isla con su nieto y le decía, si estamos morando en una isla desierta con este trozo de cobre, podemos desenvolver un montón de iniciativas y trabajos. Es decir, la creatividad y el emprendedurismo tienen que ver con diferentes desafíos que tiene una sociedad muy compleja y de conocimiento aplicado y de desenvolvimiento tecnológico como la que tenemos en este momento del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, hay un concepto de pertinencia del trabajo respecto del perfil profesional que se está desenvolviendo a la tesis de mestrado. ¿Sí? Y ahí es un desafío muy importante a la delimitación del tema, es, por una parte, el objeto que você va a abordar en una pesquisa y también la modalidad elegida por la carrera. Ahora en Argentina hay mucho esfuerzo de agencias de calidad, de CONEAU, respecto de que las carreras precisen el tipo de trabajo que van a solicitar al alumno. En este sentido, hay mucho desenvolvimiento, la evaluación de calidad al tipo de trabajo, el tipo de trabajo, los alcances del trabajo. ¿Sí? Si vamos a emprender o estudio de casos para tomar ese caso como paradigmático de un desenvolvimiento, de una tendencia, una profesión, o en una práctica profesional, o una práctica científica también, o dentro de tipo de instituciones, se desenvuelven proyectos innovadores, no porque sean nuevos en todo el mundo, sino innovadores, por ejemplo, en una región, en un tipo de institución, en un tipo de industria. Entonces, aquí aparece un concepto muy importante, al lado de pertinencia, el grado de innovación que tiene un trabajo. ¿Sí? Porque el grado de innovación que tiene un trabajo tiene que ver con muchos aspectos que hacen al tipo de carrera que el estudiante está desenvolviendo, como también al tipo de región donde él mora, o el tipo de institución, o de sistema. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la gestión de educación superior, y nosotros siempre tenemos el desafío de que los estudiantes puedan olear qué nivel de innovación tiene un tema elegido. Porque la idea de originalidad no es tan importante aquí
como la idea de la innovación. Por ejemplo, muchas veces se puede aplicar ingeniería inversa en un trabajo para comprender cómo se puede aplicar una innovación de otro campo en un campo nuevo. Entonces, aquí el segundo aspecto tiene que ver con el grado de innovación que tienen los trabajos, ¿sí? Finalmente, tiene que ver con el alcance del trabajo. Entonces, si tiene un carácter descriptivo, exploratorio, o es un proyecto que se va a ejecutar y se va a evaluar su impacto. Entonces, aquí hay que, de alguna manera, situarse en la expectativa que el estudiante va a tener para desenvolver la carrera vinculada a ese trabajo. Entonces, veamos algunos requisitos que tiene la normativa de Argentina para cumplir esos aspectos. Un aspecto fundamental tiene que ver con los manejos metodológicos que tiene el trabajo en relación al tema que se va a tratar. Nosotros podemos utilizar modelos cualitativos o cuantitativos, pero esto no tiene que ver con una decisión puramente metodológica, sino con la adecuación a los alcances del trabajo a desenvolver. Por ejemplo, el estudio de casos, la centralidad de la construcción de un objeto de estudio, que es el caso. Y este caso puede tener componentes cuantitativos, pero va a tener que ver con desenvolver alguna tipología que va a ser significativa a un campo profesional. En ese sentido, también hay un tema muy importante que el alumno tiene que tener presente, que es su vinculación al campo de la práctica o de las actividades en el cual titula la carrera. Es muy difícil para del ejercicio profesional contemporáneo que el estudiante no esté inserto en una práctica profesional. Sabemos que, por ejemplo, el sistema de bolsistas, de estudiantes de posgraduación en no Brasil, a veces tienen dificultades en cubrir vagas porque el estudiante de posgraduación muchas veces está trabajando y no puede dedicar full time su actividad a los estudios, porque finalmente el desenvolvimiento de la posgraduación tiene que ver con desenvolver una carrera profesional en una institución donde los trabajan, sea una institución científica, académica o de la industria. Entonces, en este sentido, el alumno va a tener que convivir entre la vida del trabajo y la vida de la producción científica. En ese sentido, también hay muchos modelos a nivel doctoral de doctorados en ciencias aplicadas, donde se exige un pasaje por la industria del doctorando. A veces los sistemas son muy exigentes para los estudiantes. Por ejemplo, en Argentina tienen doctorados de ciencias aplicadas, donde los estudiantes tienen que trabajar con industria, tienen que producir algún paper y tienen que desenvolver una obra que tiene que ver con desenvolver una tecnología vinculada a los objetivos de su trabajo. Por eso, muchas veces esto tiene una atención, porque cuando un profesional de las ciencias aplicadas, la ingeniería, tiene que insertarse en el mundo laboral, no puede esperar a terminar a graduación y doctorado y después entrar al sistema laboral, porque hubo un alumno que ha vivido mucho tiempo en su formación. Entonces, los sistemas de inserción laboral, cuando no tenemos doctores que entran a la carrera de pesquisadores, en Argentina el Consejo Científico, el CONICET, o en Brasil, en alguna de las agencias,
cuando el doctor está inserto en la industria, él no puede entrar a trabajar a los 30 años, porque las industrias requieren una experiencia dentro de las líneas de gestión. Entonces tenemos siempre un desafío del desenvolvimiento creciente de la posgraduación profesional, no solamente en el mestrado, sino ahora en el doctorado, en muchos casos, esta convivencia en dos mundos. Por un lado, la vida académica y científica, y por otro lado, la inserción en ámbitos que pueden ser de la industria, pero también hospitalarios, donde los profesionales de la salud hacen su doctorado, y también en el área del derecho, porque el área del derecho tiene que ver con el desenvolvimiento de una profesión judicial. Entonces, siempre las personas que hacen su doctorado en derecho están en la carrera judicial. Entonces, ahí un desafío que ese tema tiene que ver con una carrera, con un diseño curricular propuesto por la universidad, pertinencia para el perfil de la carrera, también pertinencia con los sistemas de ensino superior, porque en muchos casos, si en la internacionalización vemos que como olean los sistemas, las producciones de los egresados de posgraduación son diferentes. Nosotros sabemos muy bien, doctora Sara, que el sistema de Brasil ahora está desenvolviendo un poco en Arcosur la manera de reconocimiento más o menos automático de carreras de graduación, más ainda en posgraduación hay criterios diferentes. En Argentina no hay una diferencia entre stricto sensu y lato sensu, sino tenemos un sistema de calidad que avalía toda la posgraduación y tenemos articulaciones de programas de modo libre, pero también tenemos carreras que están muy perfiladas a aspectos profesionales muy particulares, mientras que ainda no Brasil hay programas más generales con líneas de pesquisa. Estas diferencias en los diseños de los sistemas hacen también que cuando concurrimos a los procesos de reconocimiento, tenemos que estar atentos también a cómo olea un sistema, una universidad, porque nosotros sabemos que el sistema Carolina Bori de reconocimiento en Brasil está aplicado por universidades que tienen que tener un desenvolvimiento de programas similares o comparables con los programas que se cursan en el exterior. Entonces, toda esta complejidad el alumno tiene que tener presente, porque hay una idea donde el alumno tiene que ser un estudiante de un problema que va a surgir del ámbito de su desenvolvimiento profesional o académico en su país de origen, en el caso de Brasil, y comprender el sistema argentino, porque su trayectoria va a ir a otro país, pero va a volver también al país de origen cuando las estrategias de formación están pensadas para una reinserción, un desenvolvimiento en el país de origen del estudiante. En ese sentido, el trabajo tiene que ser una etapa formativa y de desenvolvimiento tanto de la profesión, de la carrera del estudiante, como de una contribución en el marco de lo que exige el programa de posgraduación donde el alumno está inserto. En el sistema de Brasil esto está vinculado a la idea de líneas de pesquisa. El estudiante muchas veces debería conocer el tema de líneas de pesquisa donde él quiere desenvolverse, pero también oleando en las líneas de pesquisa que tienen las instituciones donde ellos piensan revalidar sus títulos. ¿Sí? Esto es muy importante. A veces nos encontramos con esta dificultad allí en la visión del alumno. El alumno a veces está buscando cuando Perfecto. va a la etapa... Dame un par de posibilidades y opciones. ¿Hola? Sí. Decía, muchas veces el alumno está entrando en la
en la etapa de reconocimiento, viendo si hay algún turno en el sistema de Carolina Bori, para, sin olhar mucho qué tipo de programas, de línea de pesquisa tiene la universidad que tenga el turno para hacer el reconocimiento y cómo puede ser reconocido y oleado y avaliado su trabajo hecho en otra universidad. Porque a los dictámenes, los relatorios de avaliaciones, uno puede ver que muchas universidades no reconocen el título porque ellos dicen que no tienen líneas de pesquisa comparables con las del trabajo desenvuelto. Muchas veces la tesis está muy vinculada a temas que son, no coinciden necesariamente o coinciden parcialmente con líneas de pesquisa de programas. ¿Sí? Entonces, este es un tema que es muy importante que el alumno vaya pensando desde el inicio, para la gestión universitaria. O sea, cuando nosotros estamos pensando en delimitar un tema de trabajo, tenemos que ver que es un trabajo de equipo. Tenemos por un lado el estudiante y su director de tesis, pero también tem que ver los equipos de gestión de la carrera en el marco de las líneas de pesquisa y de calidad que tiene la universidad, cómo desenvuelve los trabajos. Y también el alumno tiene que empezar a olhar cuáles son los escenarios de reconocimiento de su título cuando este proceso es un requisito de su trayectoria profesional. Es muy importante porque después el alumno está un poco, yo siempre lembro un relato de Franz Kafka. Franz Kafka tiene un relato que se llama Ante la Ley, famoso, donde hay un señor que se queda esperando que le abran en el Palacio de Justicia una puerta y hay un guardián que no lo deja pasar. Y el señor, un hombre que no conoce la ley, se sienta a esperar que le abran la puerta, envejece frente a la puerta y después le dice, cuando ya está muy velho, dice, pero yo no comprendo por qué yo soy el único que está aquí. Y el guardián le responde, porque esta puerta es su puerta para entrar a la justicia. Ahora que usted no ha podido entrar, voy a cerrar la puerta. Es decir, en los mecanismos de reconocimiento y de una ley que rige para el ejercicio profesional, nosotros, como en el relato de Kafka, estamos solos porque la tesis es nuestra producción, tiene que ver con nuestra trayectoria, tiene que ver con la mirada que tenemos, dónde insertarnos, la región donde vamos a morar. Entonces, el alumno tiene que, además de los problemas metodológicos, que tiene que contemplar los temas puramente científico-académicos, tiene que ver el impacto que va a tener no solamente el trabajo desenvuelto según el tipo de trabajo, según el tipo de carrera en que se inserta, sino en la posibilidad de insertar esta carrera en el sistema científico donde él quiere ser reconocido. Entonces, es una tarea compleja que es un desafío para la gestión del sistema de tesis. Todos sabemos que un sistema de defensa de jurados es una exigencia, ¿sí? Pero un tema importante que yo entiendo que la doctora Sara Bernal ya viene trabajando en eso, es que a defensa de tesis siempre tenga un jurado que venga del sistema donde el alumno va a morar. Porque en Argentina tenemos, por ejemplo, la exigencia de tener por lo menos un jurado externo a la universidad. Y esto sería una posibilidad importante de ver que la tesis sea oleada desde una perspectiva del sistema que va a recibir al graduado. Porque el trabajo, muchas veces en el estudiante y el director de tesis no tiene el horizonte complejo que yo estoy describiendo, que
Lo conheço bem porque há muitos anos que trabalhamos com Sara, temos muitos estudantes, muitas anécdotas respecto da suerte nos processos de revalidação, em universidades. Então, tudo isso é tema onde, a vezes, não podemos transmitirlo porque o estudante tem uma mirada acotada. Ele está tratando de aprovar sua tese, quando o problema dele é projetar su título de posgraduación en una mirada compartida en dos sistemas de calidad, lo cual es muy complejo cuando uno se pone a pensar en él. Entonces, mi recomendación, y con esto voy cerrando, es que debemos tener directores de tesis que trabajen en la delimitación del tema junto con los directores de carrera. Mas siempre el director de tesis tiene que tener presente ese escenario y trabajar ese escenario con el estudiante. El estudiante tiene que tomar desde el comienzo la perspectiva de que su trabajo es un tipo de trabajo particular, que es el que le ha pedido la carrera, conocerlo bien. Nosotros deberíamos eliminar los términos genéricos, hablar de tesis, ¿no? El alumno hay que decirle qué trabajo se espera, sus características. Nosotros en la universidad estamos trabajando los reglamentos con anexos muy específicos, los indicadores de avaliación. Y también trabajar con eso en los jurados, porque los jurados tienen una práctica de muchas instituciones, es una práctica interesante, mas a veces no conocen la normativa, leen el trabajo y piensan en ellos. Hablando con la directora de acreditación da CONEAU sobre estos temas, yo falaba sobre dictámenes, dice, un dictamen de un comité de pares sobre un mestrado, que incluso era un mestrado que teníamos con Alemania. Por ejemplo, el sistema alemán, las defensas de trabajos finales de un mestrado profesional, está vinculado a un departamento de trabajo y de pasantías en empresas. En la universidad con la que trabajamos, yo soy coordinador del programa de la Fachhochschule Mainz. Entonces, ellos no tenían idea de sistema de jurado. En Alemania estamos hablando. Nosotros, para hacer el programa binacional, tuvimos que hacer defensa por jurados, porque el alumno tiene el título de Argentina y de la Comunidad Europea. Ahora, cuando los estudiantes, terminando los avaliadores de la CONEAU miraban las tesis, decían, un dictamen decía, los trabajos son muy diversos, lo cual yo le decía a la directora de acreditación de la CONEAU, ¿eso qué significa? Porque en realidad las profesiones, las inserciones profesionales de los estudiantes, sus expectativas son diversas. Entonces, muy importante que en todo el proceso de limitación del trabajo uno pueda lograr que los directores, los estudiantes y finalmente los avaliadores comprendan bien el tipo de trabajo que se está solicitando y los indicadores claves que van a actuar en esa evaluación por todo el sistema. Excelente. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Flieger. Comparto contigo em todos os pontos de tu contextualização. Muitíssimas graças por tu contribuição. Muito obrigada, professor Flieger, por sua contribuição. Professor Flieger ressaltou muito bem pontos importantíssimos que precisam ser estudados para a elaboração do trabalho científico, mencionando a importância e distinguindo a originalidade da inovação. Mencionou também o alcance, a importância na delimitação do alcance desse trabalho científico, os modelos qualitativos e quantitativos em relação à metodologia da pesquisa. Recordou o desafio de muitos mestrandos e doutorandos em relação à gestão do tempo e à conciliação das atividades de trabalho
com as atividades de pesquisa científica para a elaboração de uma tese, de uma dissertação. De fato, é um fator importante trabalhar a gestão desse tempo para o cumprimento de um cronograma e dos prazos previstos nas políticas e nos regulamentos de cada mestrado e doutorado das universidades parceiras. E também mencionou a importância do sistema de revalidação ser desburocratizado, além de também, no âmbito da orientação científica, termos diretores, orientadores de teses que também estejam atualizados e bem contextualizados com as carreiras, não é? Ou seja, é importante se aprofundar, ter as visões acadêmico-científicas e as visões de mercado, aquilo que o mercado espera daquela profissão, daquela carreira que está sendo aperfeiçoada, estudada no âmbito do trabalho científico. Vivemos a sociedade do conhecimento e, sem dúvida, urge-se que a educação superior, no Brasil e no mundo, invista em pesquisa científica, pois, de fato, não há ensino superior de qualidade sem a atividade da pesquisa científica. Já quero introduzir a minha colega professora Alejandra Amieva, agradecendo uma vez mais ao professor Flieger, que permanecerá conosco neste painel para discussões ao final. Faremos um breve debate e quero complementar, se me permite, Flieger, Alejandra, a importância de que a delimitação do tema, especificamente o trabalho que se quer pesquisar, talvez uma boa pista que poderíamos dar aos nossos mestrandos e doutorandos é a conciliação, o sinergismo que esse tema, que essa pesquisa, seja do mestrado ou doutorado, tenha com os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Eu penso que, sem dúvida, a criação de uma sociedade inclusiva, que proponha um futuro inclusivo, democrático e justo, precisa estar desenvolvendo nesse rol dos intelectuais e acadêmicos, na gestão desse conhecimento e na gestão da aprendizagem contextual para gerar, compartilhar e utilizar o seu conhecimento, seja explícito ou tácito, e transferir esse conhecimento através da elaboração de um trabalho científico. É importante que haja esse sinergismo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto também pela ONU. Temos trabalhado nesse sentido e, quando há essa aderência, há também um sinergismo com as buscas das instituições de ensino superior no Brasil e no mundo. Bom, sem mais delongas, eu quero, portanto, introduzir a professora Alejandra Amieva, que dará sua contribuição. Alejandra, bienvenida. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en español lentamente para nuestro auditorio. Espero se me comprenda, creo que sí, que nos comprendemos. Quisiera agradecer en primer lugar a YESLA, al Grupo Educacional YESLA, y a la profesora Bernardes por la invitación a estos simposios transdisciplinares. No es el primero en el que he sido convocada y es para mí un placer compartir estas cuestiones con colegas de la región. Considero estos encuentros absolutamente importantes en el sentido en el que todos estamos involucrados en la producción de conocimiento de calidad, y estos simposios y encuentros no dejan de ser una suerte de camino hacia una mayor compenetración y un mayor conocimiento entre todos nosotros, digamos, aquellos que emprendemos estas cuestiones desde los países de la región,
un conocimiento, como decía, acerca de los problemas comunes que tenemos. Y esto permitirá en el futuro mejores y más completas adecuaciones, complementaciones en el marco también de intereses regionales, como es Mercosur. Advertí que el doctor Pfleger ha hecho una excelente introducción y contextualización de un problema crucial en esta cuestión para la que hemos sido convocados hoy, y que tiene que ver con toda esta cuestión en relación a la deriva o a la posterior inserción de esos títulos académicos que nuestros alumnos y nosotros como directores y coordinadores de posgrados perseguimos y tratamos de llevar a cabo. Esta cuestión de la calidad universitaria en Latinoamérica y sobre todo particularmente para los programas de posgrado y de doctorado y de maestría también, efectivamente, como el doctor Pfleger mencionaba, por lo menos en la Argentina, esta versión o esta opción más profesional o más académica está claramente distinguida en el ámbito de la maestría. En el ámbito del doctorado es menos habitual y sí, nuestros organismos acreditadores solicitan la producción de conocimiento novedoso. Afortunadamente, los programas, los reglamentos de la formación de posgrado, a medida que ha pasado el tiempo, van dejando el término original que tantos problemas ocasionaban a los alumnos y a los directores, en el sentido en que la epistemología contemporánea relativizaría justamente ese término de originalidad. La ciencia, la producción de conocimiento, es justamente un largo diálogo entre esas preguntas y problemas planteados en el pasado y lanzados hacia el futuro. Algo absolutamente ex novo en el conocimiento científico es una finalidad prácticamente impracticable, ¿no? Y eso es lo bueno. La ciencia, el conocimiento, la producción del conocimiento procede, se expande de este modo. El título de este encuentro es de la construcción del tema a la defensa de tesis. En mi exposición quisiera concentrarme un poquito más atrás, ¿no? Específicamente en esta cuestión de la construcción del tema-problema. Y en particular lo haré en el ámbito de las ciencias sociales. El ámbito de las ciencias sociales, que además ha admitido o adquirido muchas veces ciertos presupuestos o supuestos, o metodologías, o aspectos epistemológicos que aparecen claramente en una de las ciencias por excelencia, digamos, desarrollada dentro de las ciencias sociales, que es la sociología, pero que quizás deberíamos pensar en función de las diferentes disciplinas. Lo podríamos pensar. En el ámbito de las ciencias sociales, en particular, yo hoy voy a hablar del ámbito de las ciencias jurídicas, que es uno de los programas que tenemos en cooperación con IESLA, desde la Argentina y desde la Universidad del Museo Social Argentino. Si bien solicitamos o de alguna manera a todos nuestros estudiantes les requerimos algunas exigencias, o casi todas las exigencias reglamentarias para los organismos evaluadores, tenemos muy en claro que
además del horizonte transdisciplinario que atraviesa todas nuestras líneas de investigación, nuestros programas, nuestros intereses, nuestros estudios, hay una determinada especificidad en cada disciplina. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de este modo justamente el tema problema se ve afectado, se ve atacado muchas veces por esta cuestión de configuración y presentación de la investigación en términos de requisitos, aspectos particularmente metodológicos que no necesariamente son propios de esta disciplina. En las ciencias jurídicas siempre tratamos de acentuar esta cuestión de que hay un amplio arco de posibilidades. La producción del conocimiento en esta ciencia puede ser desde el punto de vista jurídico-filosófico, jurídico-histórico, jurídico-dogmático, que han sido las investigaciones más tradicionales en nuestra disciplina, y jurídico-sociológico. El problema que detectamos es que muchas veces todas estas tesis intentan ser jurídico-sociológicas, y si bien son las más importantes, porque en el ámbito del derecho, el hecho, además de la norma y el valor, son absolutamente fundamentales, y sobre todo para una inserción o una inserción de ese conocimiento y una mejor lectura por parte de la cultura o la sociedad a la que va dirigido. Desde el momento en que un estudiante define la cuestión de su tema y problema hasta la instancia de la escritura, particularmente de la investigación y de la defensa de tesis, hay un larguísimo recorrido. Esos objetos, siempre decimos desde el punto de vista, coincidiendo con la epistemología contemporánea, reitero, son construidos, no están dados ahí para ser tomados. Y la construcción de ese objeto a partir de la detección del tema y del problema configura el entrenamiento y la situación más importante en la definición de un trabajo de investigación de posgrado. Y justamente es lo que va a definir la suerte, la condición de posibilidad de producción de conocimiento novedoso. La construcción de ese objeto justamente requiere en ese proceso de construcción a partir de la detección del tema, problema, la pregunta y la respuesta provisoria, todas cuestiones que todos, digamos, quizás a nosotros nos resulta y nosotras nos resultan muy obvios, pero quizás no lo son necesariamente tanto para nuestros oyentes o auditorio, y sobre todo para alguien que va a iniciar un trayecto de doctorado o de maestrado, pero me estoy refiriendo más al doctorado. La definición de ello es y la precisión en ese tema y en ese problema que debe afectar al investigador y debe formar parte de sus intereses como parte de un grupo social, de una cultura determinada. No absolutamente, ese interés es imposible que sea absolutamente idiosincrásico. Por más particulares que nos consideremos, somos sujetos sociales, estamos insertos en una cultura, y los problemas que detectamos son aquellos justamente que aparecen y podemos advertir en nuestra cultura. Desde ese momento crucial, reitero, hasta la escritura de la investigación, sucede una gran cantidad de cosas. Nosotros consideramos esto un proceso. Particularmente en nuestro programa de doctorado, esto es un proceso que tempranamente, ni bien
el alumno se inserta en el programa, comienza a discutir y termina, digamos, de discutir hacia el final del mismo, con también todo un trayecto de investigación que le exige justamente la publicación de sus primeros resultados, bueno, hallazgos, vamos a decir, en nuestra ciencia quizás no deberíamos hablar de resultados, que es una terminología más de otras ciencias, nuestros primeros hallazgos, los primeros hallazgos, porque esta es una cuestión fundamental. En el doctorado, que tiene como objetivo principal la producción de conocimiento, se produce conocimiento justamente para discutir. Y en nuestro ámbito, la discusión se da en sede, digamos, de las publicaciones académicas científicas, en la sede de las publicaciones de bibliografía, de congresos, de eventos como estos. O sea, es absolutamente crucial también que cada uno de nuestros doctorandos, y esto lo afirmamos y tratamos de acentuarlo a medida que han pasado los años, publiquen sus hallazgos, los discutan. El ámbito de discusión es justamente el académico. Esto es una condición de posibilidad importantísima para el doctorando y para la comunidad también. Implica justamente una reconfiguración, una precisión, una especificación de ese objeto de investigación que se está construyendo y que está todo el tiempo conformándose. Por supuesto, el núcleo de ese proyecto no es que se disipa, pero se amplía, se expande, se reorganiza en aspectos menos explorados, y esto es en función de justamente la discusión. El doctorado no es una actividad en soledad, si bien es el doctorando el que la escribe y el que investiga y el que está en las bibliotecas y en los reservorios y en las bases de datos y el que lee y el que hace todas esas actividades que implican un estudio de este tipo. El doctorado se hace en comunidad académica, se hace con los directores, se hace con la institución en la que uno trabaja y se hace particularmente con los colegas del campo disciplinar. Esto es absolutamente importante. La definición del tema y problema, ¿por qué es crucial? Porque va a ser justamente, y todos lo sabemos, la condición de posibilidad de plantearnos esa pregunta de investigación. La pregunta de investigación y la respuesta provisoria, esto es la hipótesis, son fundamentales. Sin ella es casi imposible avanzar. Y esta es toda una posición, ¿no? Hay, digamos, determinadas orientaciones que exigen solo un objetivo, o solo un objetivo general, además de los específicos. Pero si además tenemos una hipótesis que sea concordante justamente con el objetivo general, esto va a redundar en beneficio claro, no solamente de los evaluadores, del doctorando y de la investigación y del trabajo también de los tutores. Ahí es posible producir conocimiento, sabiendo que esa respuesta provisoria debe ser en algún punto novedosa, y lo será en tanto el doctorando pueda interiorizarse, discutir con el resto de sus colegas acerca de ese objeto y de ese problema que ha detectado y sobre el que se ha interrogado. Luego, los objetivos específicos dependerán de la redacción de ese objetivo general, porque justamente los objetivos específicos son el listado de todas aquellas finalidades parciales que le permitirán arribar al objetivo general. Y solo con ellos el doctorando podrá tener el apartado metodológico.
no es posible, y esto es un vicio, digamos, un problema que detecto yo fuertemente en este campo y en otros en el que trabajo. Plantear objetivos específicos que no están acordes totalmente con ese objetivo general. Y sobre todo porque las finalidades y los objetivos específicos involucran particularmente aspectos metodológicos, pero también teóricos. Toda decisión metodológica es también una decisión teórica. Y mi objeto, nuestro objeto, cada uno de los objetos de investigación requiere un diseño metodológico ad hoc que lo respete en su integridad. Estudiamos y poneremos en nuestros programas técnicas cualitativas, cuantitativas, todo tipo de, particularmente que vienen de la sociología, cual y cuantitativa, determinados tipos de diseños, herramientas y técnicas. Pero particularmente para nuestros objetos de investigación, no todos ellos son exigibles. Una tesis dogmática jurídica no tendría por qué convocar o una metodología cualitativa, por ejemplo, o cuantitativa. Entonces, sin contar, y no estoy haciendo tampoco referencia específicamente a metodologías fuertemente extendidas en otros ámbitos, como son en el ámbito de la historia, que también nos atañe, en el ámbito también quizás de la filosofía. Entonces, en todo este trayecto y hasta el momento de redacción de la investigación, una vez que todo esto ha sido planteado, y reitero, la condición de posibilidad de una productiva experiencia en la investigación que confluya en la escritura de un trabajo final de tesis, de doctorado, que plantee aspectos o problemas novedosos, tiene que ver con este primer planteo. Luego se va a precisar, pero este primer planteo es crucial, si no es pérdida de tiempo. Es verdad, y a muchos doctorandos le pasa, y particularmente fue mi experiencia en los doctorados que he realizado, que desde el momento de la escritura de la tesis hasta el momento de la defensa, también hay un salto cualitativo. Y luego de la defensa, siendo ya doctorados, también hay otro salto cualitativo. Y esto está muy bien, es así. Esto es lo que permite justamente la expansión del conocimiento académico, porque no es que se queda allí y ese es todo el esfuerzo. Tendríamos que pensar que el doctorado es el inicio de nuestras reflexiones, no es el final, no es la culminación, es el inicio de futuras y potentes reflexiones. Entonces me alegra mucho lo que decía el doctor Flicker con esta cuestión de que las universidades y los programas incorporemos anexos específicos acerca de qué es lo que le exigimos a nuestros alumnos. Y en la redacción y en la lectura de esos anexos específicos, y también de su discusión con nuestros organismos evaluadores, particularmente CONEAU. CONEAU ha tenido en la Argentina, es un organismo el organismo evaluador, ha tenido una importante actividad en torno a generar algún tipo de discusión o consenso con investigadores, departamentos de institutos de universidades, acerca de las exigencias para la acreditación de la calidad universitaria. Y una de ellas, y lo comento rápidamente, con esto un poco concluyo, tiene que ver con algo que estamos revisando o que se está revisando hace tiempo, por ejemplo, en la Argentina, que la visibilidad de la producción de conocimiento y de la investigación, ¿no?, a partir de las publicaciones en revistas periódicas, académicas, científicas, adquirió un alto valor en los últimos años, en comparación con el libro. Y esto justamente se está revisando en la Argentina, o por lo menos es algo que un grupo de investigadores estamos justamente
hemos sido convocados, han sido convocados para discutir. Esto tendríamos que quizás revisar y evaluar, no porque la publicación en libro, si bien tiene otras particularidades, no tiene esa evaluación por pares, doble, ciego, ni todos los otros requisitos. Hay editoriales que tienen comité de selección de excelencia y determinadas publicaciones realmente se difunden y se expanden y tienen una amplia visibilidad y que merecen también justamente un mayor lugar e importancia en la evaluación y por ende en las acreditaciones. Hay un cúmulo de problemas en torno a todo esto que tiene que ver con la investigación académico-científica, pero que desde los 80, 90 en adelante, los cambios han sido significativos, fuertemente importantes. Hay todo un camino también para llevar, para continuar. Pero bueno, volviendo a esta cuestión de la construcción del tema y a la defensa de la tesis, la instancia de la defensa es crucial para el investigador. Y es allí donde debe entenderla, y esto es importante que los directores, digamos, tratemos de hacerle entender a nuestros doctorandos que esa debe ser una instancia de enseñanza-aprendizaje, una instancia superior en la que efectivamente uno puede dar cuenta de todo lo que ha trabajado en los últimos años, pero en la que también nuevamente ese objeto de investigación que nunca fue un núcleo duro, sólido, nuevamente se reconfigura y nuevamente se expande en algunos aspectos. Entonces, y esto también es importante para los jurados. O sea, tanto jurados, nosotros como directores y los estudiantes deberían entender esa instancia como una instancia de discusión académica en la que se produce conocimiento. Esta es la empresa, el objetivo final de todos nosotros que no deberíamos descuidar, porque muchas veces las reglamentaciones nos aplastan, nos homogeneizan, nos vuelven homogéneas esto que decimos producción de conocimiento. Siempre debemos recordar que ese es el objetivo superior de todas nuestras prácticas académicas. Bueno, no sé si estoy en el tiempo establecido, que eran 20 minutos, ¿no? Está silenciada, Sara. Estás silenciada, Sara. Ahí Muchas gracias, Alejandra. Eres una genia. Gracias por tu contribución tan importante. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a usted. Y te invito a permanecer con nosotros por más algunos minutos, mientras escuchamos a Alberto Blanco. Professor Alberto Blanco es director de la carrera de doctorado en Psicología Social de una de nuestras universidades parceiras asociadas, Universidad John Kennedy. Vamos escucharlo, por tanto. Bienvenido, Alberto. Cuando quieras, empiezo, Sara. Bueno, sí, empiezas. Bueno, bárbaro. Bueno, buenos días a todos. La verdad que los colegas, tanto José Flieger como la doctora Amieva, han planteado temas centrales en cuanto a lo institucional y a lo particular de cada organización educadora, que tiene mucho que ver con eso, con lo que uno llega. Yo recordando, mientras estaban comentando los colegas, el momento en que decidí hacer un doctorado y la propuesta que hacía como temática, ¿no? Que siempre recuerdo una anécdota que a quien se lo planteaba, el director de la carrera en aquel momento,
me decía, bueno, que es fantástico el tema, pero lo va a defender en el 2035. Porque claro, uno tiene una visión de lo que es lo científico mucho más amplia de lo que realmente necesita para que su trabajo sea original. Y para que un trabajo sea original se tiene que limitar a espacios que tienen una dinámica contraria a la que creemos cuando uno trabaja en educación. No se identifican con un círculo, por la dinámica y el desarrollo, sino es un cuadrado, tiene que tener límites, porque si uno no le pone límites está haciendo filosofía en el mejor de los grados. Uno cuando investiga tiene que tener límites, y la investigación y la propuesta de una tesis doctoral no es una película, sino una foto. Y uno tiene que desarrollar cómo se fue conformando esa foto, pero no puede alejarse del marco que le plantea la imagen que está observando. Porque en definitiva, el llevar adelante una tesis es, de alguna manera, poder relatar un fenómeno que se observa. Y no se permite hacer futurología. ¿Qué va a suceder con esto? Por eso, en definitiva, todas las tesis se plantean en pasado. No es algo que nos permita, ni siquiera dentro de las normas habituales, no se puede dar opinión, no importa lo que el tesista opine, sino lo que el tesista describa de ese fenómeno que está observando. No importa el argumento que ponga, sino la fundamentación que le agregue a eso que está queriendo desarrollar, eso que está queriendo delimitar. Es interesante y recordaba, porque creo que es fundamental cuando uno se plantea el desafío de generar una tesis, por todo lo que implica esto antes de conocer de qué se trata, ¿no? Cuando llega un potencial doctorando o un maestrando, tiene una visión de lo que se va a hacer que quizá un poco lo desenfoca. Tiene mucho entusiasmo, tiene mucha pasión por algún tema, pero ahí empiezan los recortes. Todos los temas, absolutamente todos los temas, tienen una visión, quizá independientemente de la especificidad de la temática que uno aborda, son o tienen la contribución y la concurrencia de ciencias en apoyo justamente de ese relato que uno hace del fenómeno que observa. Ese relato está basado en alguien que hizo algo sobre lo que uno va a trabajar, que es lo que se llama comúnmente en nuestras lides lo que es el estado del arte, que es el que nos orienta. Pero tenemos, a partir de esto, una contribución multidisciplinar, porque se observan las temáticas abordadas de infinidad de lugares, infinidad de puntos de vista. Y lo que tenemos que hacer con todo eso es convertirlo en interdisciplinar, para que la propuesta que se ofrezca sea una propuesta que delimite esa originalidad. Hay un ejemplo que suelo utilizar, que es el del granito de arena, ¿no es cierto? Todos nosotros estamos aquí en la actualidad, en este momento mismo, en un ámbito que está conformado por paredes, techo, piso. Y en todo este ámbito, en el ámbito que estamos en este momento, hay un granito de arena que contribuyó a hacer el espacio concretamente en el que estamos. Digo, ¿el espacio sería igual sin ese granito de arena? Eso es una tesis. Ese es el aporte que uno hace a la ciencia. Es el aporte original. Es el granito de arena que ni siquiera lo vemos, que no lo podemos observar, que no podemos ni siquiera a veces considerarlo, y es lo que nos va a dar el lugar de que lo que presentemos sea original, independientemente de lo novedoso. Porque a veces originalidad y novedad no van de la mano, o no son sinónimos en estas líderes. Hay temas que han sido tratados muchas veces, y dentro de esos temas uno podría bucear nuevas visiones, nuevos puntos de vista que
nos lleven de alguna manera a presentar algo que definitivamente contribuya al objetivo máximo que tiene la ciencia, que es un aporte para nuestras comunidades, sea la comunidad científica o general, ¿no es cierto? Y esto es lo que permite de alguna manera desarrollar este bendito punto de la originalidad. Cuando estamos haciendo o tratando de comenzar a trabajar en una tesis, nos planteamos, en principio, de qué tipo de tesis vamos a estar hablando. ¿Okay? Porque hay infinidad de tipos de tesis. Está la monográfica, la panorámica, la teórica, la histórica, la experimental. Cada disciplina tiene un modelo más adaptado que otro. Y en este caso viene también una definición que es válida para cada una de las ciencias y para el doctorando o el maestrando, que es la adaptación activa a la realidad. Esa realidad que le presenta la ciencia en donde va a aplicar su propuesta. Entonces, esa adaptación que tiene que hacer a las temáticas, al formato, sabemos todos muy bien, y hablaban los colegas, por supuesto, en el caso de las distintas propuestas de derecho que uno tiene, de la necesidad de tener hipótesis, etcétera, etcétera. Y bueno, el desarrollo que hizo Flieger, el doctor Flieger, fue brillante en cuanto a lo que es la institucionalidad que nos toca, ¿no? Por eso vine para el lado del que se encuentra con esta realidad de hacer una tesis y cursar un posgrado. Es muy factible que requiera esa disciplina un tipo específico, independientemente de la metodología a utilizar para llegar a alguna resolución o a la posibilidad de presentación y defensa de esa tesis. Tenemos que, en un marco de experimental, o mejor dicho, de experiencia para abordar la temática, tenemos, partiendo de la tesis, tenemos una antítesis de esto que queremos plantear. Y finalmente, una síntesis que va a ser nuestra tesis, en función de las temáticas a abordar. Las menciones que han hecho los colegas con respecto a los condicionamientos de jurados y directores son realmente el problema centro con el que nos encontramos a partir de tener líneas de investigación, y para las líneas de investigación que son habitualmente generales, y la particularidad la da justamente las temáticas presentadas en las tesis, tener en realidad quien esté en condiciones de evaluar o acompañar esos trabajos. Porque el compromiso del director es un compromiso no únicamente de acompañar, sino de guiar hacia la concreción, teniendo en cuenta que el trabajo siempre es del otro, de quien se quiere o quien quiere aplicar a ese posgrado, a ese doctorado, maestría. Porque si uno influye mucho como director, definitivamente está haciendo un trabajo como uno lo haría, y no como lo plantea la necesidad del aporte que está haciendo el doctorando o el maestrando a la ciencia en la que aplica. En realidad, lo de los equipos que planteaba el doctor Flieger en cuanto a la posibilidad de investigación, muchas de estas posibilidades que se dan en el ámbito de los posgrados, encuentran a investigadores que están muy solos investigando. Entonces, como decimos nosotros, en algún momento terminan en el pecado, aquí tenemos una frase, de mirarse el ombligo, y quedar atrapado en su visión. De ahí que es muy importante reconocer cuáles son las visiones que han aplicado hasta ese momento a la temática, para darle el entorno, el contorno. El mapa temático no es necesariamente el territorio en donde aplica el doctorando o el maestrando. Hay que delimitar, por eso decía
que esto tiene límites, y dentro de esos límites nos tenemos que mover para poder aplicar y lograr buenos resultados. Evidentemente, trabajando desde la propuesta de cada universidad, en este caso, de cada maestrando, cada maestría, cada doctorado, aplicando al trabajo de la, digamos, de la forma y del modelo a seguir, eso nos va a permitir que generemos a partir de cada tesis moldes que permitan la aplicación a las disciplinas en las que abordemos. Esos moldes son la adaptación de ese modelo propuesto a una propuesta definitivamente académica, de calidad, y que, digamos, como fin último tenga la proyección de lo que se produce. Y este ámbito de producción, que son las universidades y las propuestas de posgrado de las que hablamos, es un ámbito en donde el objetivo principal desde la formación es transformar al producido en productor. Porque a lo que lo tenemos que llevar es justamente a esa transformación, a esa posibilidad de comprensión, eso de que entienda el autor, que entienda el doctorando o el maestrando, que es su autor más importante, y que una tesis, definitivamente de cualquiera de las instancias, no es la reproducción de lo que se ha dicho, sino justamente se utiliza la fundamentación de lo que se dijo para darle el valor y la autoridad que tenga o que tiene que tener ese elemento, ese documento. Estoy totalmente de acuerdo con la colega que decía que la instancia de defensa no es una instancia de evaluación. El que llega a la defensa ya está evaluado. La instancia de defensa es una instancia de aprendizaje pleno. Pleno porque es la apropiación de esa realidad construida y el debate entre quienes la evaluaron y el creador. Quien acompañó de alguna manera el proceso, que también acordando con los colegas es lo más interesante y lo más importante que se tiene. El tránsito por ese proceso de creación definitivamente se dispara desde, en principio, la imaginación, se convierte en curiosidad y finalmente se pone en acto en la investigación. Este proceso de armado es fundamental y es absolutamente enriquecedor. Y eso es lo que se vuelca finalmente en la defensa. Todos los pormenores, porque un poco también adhiriendo a lo comentado, las metodologías se aplican en función del resultado que uno está buscando obtener. No podemos, en principio, desconocer cuál es la respuesta que estamos buscando, porque si no, definitivamente, ¿qué estamos buscando? Y por un principio presocrático, de la nada no se puede pensar, o por lo menos desde lo que tiene que ver a la crítica racional, se hace muy complicado, ¿no es cierto? Pensar de la nada. Para una tesis filosófica se vendría bárbaro, pero para algo que tiene que bajar conocimientos para ser transmitidos es algo muy complejo. También nosotros utilizamos un principio básico que es de la psicología social, perdonen que peque un poco de tener el resabio de en lo que me he informado, pero que es el prediagnóstico, el diseño, el análisis, la intervención, la conclusión y la escritura. Esto es porque, en definitiva, si busco, tengo que saber qué busco. Después tengo que poder diseñar la búsqueda. A partir del diseño de la búsqueda tengo que poder analizar cuál es mi objetivo para transformar, un poco lo que decía la doctora antes, ese objeto en el sujeto de mi búsqueda. Y a partir de esto
poder intervenir con un trabajo de campo o con digamos, el recurso de recolección de datos que elija, pero poder hacer esa intervención, concluir finalmente en el relato de la búsqueda y finalmente ponerme a escribir. Digo finalmente ponerme a escribir, aunque creo que hay que escribir desde un principio. Tener el material y después lo que no sirve se descarta, pero es la parte, en la actualidad sobre todo, más dura de la tesis. El tema de volcar al papel en blanco todo este relato o esta descripción del observado. Porque sabemos que una tesis tiene, para ser válida, una determinada cantidad de explicaciones a dar de los por qué, pero sobre todo de los para qué. Un poco redondeando la idea, que apoyando absolutamente todo lo que han dicho en el plano institucional y en el plano particular de cada uno de mis antecesores, creo que uno se plantea hacer un posgrado como un desafío. Seguramente desde que empieza hasta que termina hay, digamos, lo que existe es un cambio constante. Hay una realidad que es una construcción particular de la historia de cada uno de los que produce, que hacen que eso tenga una dinámica que definitivamente nos hace caer muchas veces en dos síndromes. El primero es el ¿qué falta? Como diría Umberto Eco. ¿Qué falta? Y el segundo es ¿qué me falta? Entonces esto posterga de una manera increíble, y esto es sí trabajo del director, tratar de volver al dirigido, al cauce, al tránsito por el camino elegido para poder llegar a la conclusión. Digamos, se nos ponen un montón de barreras porque siempre nos va a faltar algo. Por eso el límite es esencial, es determinante. Es lo que hablaba al principio de lo que es la fotografía. Es una foto de una realidad que voy a describir. La particularidad que en esa foto uno ve lo que quizá otros no vieron, o lo que quizá se fue transformando de alguna manera y se plantea como una nueva visión sobre algo ya quizá varias veces visto. Para definitivamente cerrar, en realidad ha sido un gusto, Sara, que me hayas convocado. Ha sido un gusto, lo he escuchado en más de una oportunidad al doctor Flieger, haberlo escuchado nuevamente, porque dentro del espectro donde nosotros nos movemos, él finalmente es uno de los que lucha contra la institucionalidad de las carreras y su reconocimiento. A la doctora Amieva no tenía el gusto, pero un placer haberla escuchado. Y bueno, yo considero que un poco lo que nos queda es esto de poder de alguna manera construir entre todos las posibilidades distintas. Planteaba Sara en el principio de los temas de educación en general. Quizá nosotros en nuestros espacios seamos responsables y los, de alguna manera, encaminados a que todo lo que viene antes de lo nuestro se mejore. Porque en los que estamos en esta instancia nos encontramos con una dificultad que se plantea en los periodos anteriores. Y diría, desde la educación más que básica, la primaria para nosotros, la secundaria y la universidad de grado, que tendríamos que tratar de desenfocar el tema por el tiempo en que se tarda en hacer una carrera, sino enfocarlo en la calidad de esas carreras, para que definitivamente el producto final sea este que mencioné antes, que aquel producido se transforme en productor y renovador de esos espacios para que cada día estemos en una mejor posición. Muchísimas gracias.
y espero haber sido lo suficientemente claro para poder expresar mis ideas. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto Blanco, por tu excelente contribución. Quero fazer um fechamento das ideias. Sem dúvida, todos contribuíram e podemos ter uma visão transdisciplinar da elaboração do trabalho científico sob a ótica das ciências humanas, das ciências jurídicas, das ciências empresariais e também da psicologia. Ao reunirmos as contribuições de todos os meus colegas, temos um norte claro disponível, oferecemos um norte claro aos nossos inscritos, mestrandos e doutorandos, estudantes da nossa pós-graduação Lato Sensu, já iniciados na experiência científica, sobre como elaborar não apenas o projeto da tese, mas a dissertação e a própria tese em si. Colhemos aqui uma fonte infindável de ideias, noções, diretrizes e metodologias claras, com base nas experiências de cada um de vocês para o desenvolvimento da investigação científica. Sem dúvida, na segunda etapa deste simpósio, que se dará no período da tarde, quando estaremos conduzindo as tutorias individuais aos mestrandos e doutorandos, nós nos depararemos com os trabalhos específicos e as situações pertinentes às ideias de cada um, no status e na fase em que cada um dos trabalhos das senhoras e dos senhores esteja atualmente. Reiterando, portanto, o que os meus colegas colocaram, na primeira etapa dos trabalhos, da elaboração dos trabalhos científicos, os critérios para a seleção dessas boas ideias que surgem e que inspiraram aos nossos alunos de mestrados e doutorados a se inscreverem em uma carreira estrito sensu, é importantíssimo que haja a identificação, como bem colocou Alejandra, do problema, a identificação do problema, e é importante contextualizar a situação atual desse problema e elaborar, não é, as perguntas que irão nortear o problema à luz do trabalho científico, conhecendo os antecedentes da temática para refinar essa ideia inicial e prosseguir na investigação desse tema desenhado, definido, não é? E nessa segunda etapa de refinamento das ideias, não há que se investigar algo que já tenha sido completamente estudado, se aventurar, talvez, em novas áreas ou linhas de pesquisa, é importante, pois no âmbito do mestrado não se exige que o tema seja inédito, mas que a abordagem sobre a temática seja, sim, original, não é? No âmbito do doutorado, sim, se exige o aspecto ineditismo. E selecionar a perspectiva a partir do processo de investigação, de forma multi ou transdisciplinar, a depender de cada tema ou fenômeno a ser estudado, esse objeto de estudo sendo contextualizado no âmbito jurídico, como bem colocou Alejandra também, jurídico, sociológico, econômico ou dogmático. De fato, o manancial de produções no âmbito
jurídico-sociológico tem sido profuso, não é? E a UNSA, de uma forma em especial, tem buscado outras vertentes para os trabalhos, até porque delimitou o curso, o novo doutorado, nas áreas das ciências jurídicas, mais que nos contextos das ciências jurídico-sociais, não é? Então, é importante que cada estudante conheça bem o regulamento, a proposta do doutorado, ao dialogar com o seu professor orientador no período da tarde, busque se inteirar, a depender da etapa do desenvolvimento do seu trabalho científico, busque se inteirar com o seu professor orientador, sua professora orientadora, quais são os regulamentos, as contextualizações, as propostas desse mestrado e doutorado, para que a sua pesquisa esteja em sinergismo com a proposta do curso e também a sua pesquisa esteja em sintonia com a busca da sociedade brasileira em comparação com a Argentina. E, por fim, para fechar, eu considero muito importante que nesse diagnóstico inicial, aqueles que estão, porventura, não é, no início da sua elaboração, nesse diagnóstico inicial é muito importante que seja elaborada uma lista de tópicos viáveis relacionados à ideia da pesquisa e averiguar, não é, os temas, conforme disse, os antecedentes, os temas já investigados que podem dar pista a respeito dessa temática que se quer pesquisar, aqueles temas que já foram investigados, mas foram menos estruturados e formalizados, estão disponíveis nos bancos de pesquisa, nos bancos científicos, e a partir desses temas estabelecer quais seriam as novas linhas de pesquisas que poderiam ser identificadas, não é? E aqueles temas pouco investigados, que estão ainda incipientes, sua discussão ainda está incipiente na comunidade jurídica, talvez sejam os mais prováveis e mais profícuos. Muito bem, nós queremos promover aqui um espaço de 2 minutos para que cada um faça a sua apresentação conclusiva a respeito deste painel, coloque talvez uma ideia ou um direcionamento inspiracional para os nossos mestrandos e doutorandos que estarão agora imersos, não é? Na elaboração dos seus projetos, das suas dissertações, das suas teses, e no período da tarde sendo conduzidos de forma personalizada por mim e por meus colegas, professores Alberto, Rafael Rodrigues e Luiz Fernando, Adriana Figueiredo, e estaremos, portanto, prestando uma orientação de forma personalizada, examinando os trabalhos de cada um dos inscritos neste 30º Simpósio Transdisciplinar de Produção de Dissertações e Teses. Vamos, como o tempo já não nos permite, né, e eu estou aqui com a minha agenda, aqui com pelo menos 4 canais de comunicação, concentrada nos temas aqui científicos da nossa pauta e gerindo também toda a organização IESLA. Para mim é uma satisfação enorme poder abrir este espaço para a discussão e a produção do conhecimento acadêmico-científico. Muito obrigada a todos e gostaria de abrir esse espaço agora para suas considerações finais. Começando por Flieger, na sequência Alejandra e Alberto, se concordarem ou se sintam à vontade. Bueno, yo brevemente, escuchando aquí a los colegas, a la doctora Amieva y al doctor Blanco,
sobre todo la doctora Miva, yo pensaba en una experiencia que tuvimos en Argentina sobre cuando comienza el credenciamiento de los cursos bajo la CONIAU de Derecho, y comienza a desenvolverse un debate sobre la pesquisa en Derecho. La doctora Mieva hablaba de un tema del género del libro, la importancia del libro, ¿no? O sea, no, hay una reflexión de un libro muy bueno de antropología de la ciencia, de Tony Becker, que el libro tiene nombre Tribus y Territorios Académicos, ¿no? Él fala de que hay modelos de las ciencias duras, blandas, puras y aplicadas, ¿sí? Entonces, siempre el prestigio del sistema científico, modelo mental, es el de las ciencias puras y duras. El paper científico está muy relacionado con ese modelo de ciencia, con las indexaciones de Scopus, mas a verdad que no siempre esto es lo más relevante en un campo de conocimiento. El caso del derecho es paradigmático porque todos sabemos que el derecho conlleva estudios de aplicación jurídica que se hacen en publicaciones que no son papers o journals científicos, sino son áreas de publicaciones, de actualización de estudios que guían los fallos de los jueces, ¿verdad? Entonces, la relevancia que tienen los gestos, las reflexiones sobre la aplicación de un código, como fue en Argentina el Código Civil y Comercial, que como novedad en los sistemas jurídicos tuvo que, no tenía marco de aplicación, ¿no? Y comenzaron a hacerse tratados para poder pensar en el nuevo código en el marco de la tradición jurídica en Argentina. Entonces, la primera cosa es que las tesis tienen que basarse, tomar el journal científico porque tienen que ver con un estatus internacional, más también el libro, según la disciplina, se hace relevante. Entonces, estar muy atento a que las fuentes estén vinculadas a las tradiciones de la disciplina y no solamente a esta idea, este paradigma de la ciencia pura y dura de los journals científicos, ¿verdad? También en ese sentido, le lembraba cuando hablaba a la doctora Mieva del caso de que en el CONICET, en el Consejo de Pesquisa, a la mayoría de los pesquisadores hacen sociología del derecho. Más los problemas de aplicación tienen que ver con otros contextos, tienen que ver con contextos mucho más ricos, más complejos, y los temas de actualidad en un área como el derecho surgen al desenvolvimiento de la sociedad, porque la primera lección de Durkheim, cuando habla del derecho de la sociología al mismo tiempo, él dice que la norma es un hecho social. Aquí hay una doble lección, jurídica y sociológica, y diría filosófica también, porque en definitiva los hechos sociales mudan las normas y los conceptos de aplicación. Entonces, es importante que el tesista pueda contextualizar y no solamente epocalmente en el problema, sino también en el caso de que trabaja su tesis en campos institucionales internacionales, tiene que tomar una bibliografía mixta, tiene que citar y trabajar con autores que trabajen, en caso de ser Argentina y Brasil, tiene que tener un 50% de la bibliografía en portugués y 50% de la bibliografía en español. Tiene que tomar los problemas que se discuten y hacer algo de pesquisa comparada. Porque lo relevante de una cuestión científica es que es una experiencia de aprendizaje y de construcción de conocimiento, como bien decían aquí tanto el doctor Blanco como Amieva, y siempre a la incógnita que siempre hay que discutir en epistemología, que a mí me gusta hablar con mis alumnos de filosofía, la pregunta es cómo pasamos de un menor conocimiento a un mayor conocimiento. Porque muchas veces
a la epistemología contemporánea, el constructivismo, no lembran que uno cuando estudia y desenvuelve prácticas profesionales en todos los campos, tiene ese desafío de cuando uno ha pasado de una etapa preparatoria a otra. Eso que estudió muy bien la epistemología genética de Piaget, que está hoy no está muy lembrada por todos. Es muy importante porque el alumno tiene que aprender cómo él construye y cómo aprende. La hacer una tesis tiene que ver con tomar un problema en un tema que esté contextualizado, que sea relevante para el pesquisador y hacer ese proceso. La última reflexión vinculada a esto que estoy hablando es que muchas veces en mi vida como a cargo del área de posgraduación de la universidad y experto en estos temas, siempre veo el tema del alumno que pretende ser doctor y no del alumno que quiere hacer pesquisa. Es muy importante que el estudiante entienda que él quiere ser pesquisador, tiene que hacer una pesquisa, tiene que motivarse con la pesquisa. Ser doctor es la consecuencia de haber podido pesquisar algún tema original. No se es doctor, no se pesquisa porque se quiere ser doctor, sino que se es doctor porque se ha pesquisado sobre un tema original. Eso es todo. Ahí está. Bueno, continúo yo. Sara. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. Yo me referí gracias a las palabras del doctor Flieger y también escuché lo comentado por el doctor Rodríguez Blanco. Son absolutamente interesantes todas estas aproximaciones y estas experiencias que hoy tengo el placer de compartir. Coincido con el doctor Blanco a una breve acotación en relación a que Rodríguez Blanco, en relación a que es muy importante acotar el problema de investigación. Pero a lo que me refería anteriormente, que esa delimitación no es en absoluto totalmente rígida. O sea, eso todos más o menos lo podemos entender. Sabemos que es necesario acotar porque es necesario recortar ese objeto de investigación de todas las problemáticas que nos rodean. Pero, bueno, y este es un problema que también aparece en los doctorandos, y por eso a veces insistimos nosotros con ello, es que hay una tendencia a ampliar ese objeto o irse por un costado del objeto, y la tesis se vuelve interminable. Es importante también, y esta es otra consideración cuando comentaba hace un ratito de que la construcción o la investigación doctoral es una larga y constante y permanente discusión en el campo disciplinar. De allí que además es muy fundamental, y en particular en la defensa de la tesis, establecer o digamos, precisar en algún punto la inscripción del trabajo en el campo disciplinar y la fundamentación de su existencia. Este trabajo, esta investigación que alguien ha emprendido, que nunca está absolutamente solo, se inserta o se enmarca en un campo disciplinar y a su vez ese campo disciplinar en una cultura mayor. La ciencia justamente impacta fuertemente en nuestras prácticas cotidianas todo el tiempo. Y otra consideración que quería hacer es que ninguna producción científica o como producción de conocimiento que es tesis de posgrado es un libro. Entonces, la escritura de la tesis de posgrado, de doctorado, que va dirigida principalmente a nuestros evaluadores inmediatos, a los jurados, a la universidad, a quienes los vayan a leer, luego puedo hacer un libro, pero el formato no es libro.
Quienes me leen son mis pares, ya en la instancia de lectura, como bien decía Rodríguez Blanco. Ya está evaluado el tesista o el postulante cuando se sienta a discutir o a continuar con esa discusión, intercambio y enriquecimiento de toda esa investigación realizada a lo largo de unos años que nos lleva a la escritura de la misma. Bueno, solo esas consideraciones un poco para concluir. Gracias. Bueno, me toca entonces, bueno, para sumar o intentar sumar, por supuesto lo aportado por el doctor Flieger y la doctora Amieva, que en realidad no podemos estar más de acuerdo porque quizá en una de esas nos enfrentamos a las mismas situaciones diariamente. De alguna manera creo que está en nosotros, de funcionarios de distintas casas de estudio, en generar las posibilidades para que existan las oportunidades. Es tener una visión, me parece que vamos a trascender en calidad y definitivamente en nuestro objetivo de máxima, cuando podamos generar, y este es un desafío que dejo acá instalado, un posgrado, un doctorado, porque sería la función máxima, que nos atraviese a todos y nos convoque a todos a un mismo espacio, y que nos haga hacer una formación que nos comprometa a todos en un mismo, vuelvo a decir, en un mismo lugar, ¿no? A proponer o construir una propuesta que nos convoque y que nos implique y que nos comprometa, independientemente del nombre que tenga cada casa de estudios, sino que el producto sea lo esencial y lo fundamental. Y cada uno aportando lo mejor que tenga, pueda concluir con el objetivo o con lo que pensamos, ¿no es cierto? Y que estoy seguro que aparte de pensarlo, muchos lo sentimos, y lo único que nos pasa o nos falta es ponerlo en acto, ¿no? Que a partir de esto se genere una acción. Así que creo, yo qué sé, ante la experiencia del doctor Flieger poco tengo que aportar, porque él tiene la lucha constante de manejar, digamos, como vicerrector un espacio importante en su universidad. Así que creo que concretamente el desafío que en una de esas planteo es poder hacer, porque ya la parte de hacer saber creo que de alguna manera las hemos ido superando. Entonces el saber hacer para hacer saber es la parte que nos toca. Y quizás sea un desafío, de estos desafíos que a veces se plantean como hipótesis medio descalibradas, el que construyamos algo todos para ofrecerlo a todos estos que de alguna manera demandan una educación de calidad y que son los hacedores de esas posibilidades futuras. Generar una nueva oportunidad distinta, que no tenga que ver con las cuatro paredes que nos rodean, sino que nos permitan ampliar el espectro. Esto lo hablo desde mi opinión y desde mi función en una universidad privada, por lo menos por lo que estoy convocado acá, y por la calidad de colegas que están presenciando y actuando en esto. Así que bueno, creo que el desafío se plantea para los futuros profesionales o los futuros doctores o maestrandos desde el pensar, desde que piensan. Pero a partir de que se piensa, después hay que elegir, hay que demarcar. Es importante tener un mapa enorme, porque hoy el mapa es el mundo y las dificultades del mundo, pero tenemos que trabajar para un territorio, porque si no, esto sería, como me dijeron a mí cuando presenté mi tema de tesis, bueno, usted la va a defender en 2035 y todavía me faltaría un tiempo. Y por suerte la defendí en el 97. Pero acotando a eso, al espacio, al territorio, al límite,
al granito de arena. Así que bueno, muchas gracias por haberme dejado compartir, haberme escuchado, y bueno, espero haber contribuido, aunque sea en un poquito, al desafío que nos estamos planteando todos, que es tener una mejor educación y sobre todo una educación de calidad. Muito bem. Muitíssimas gracias. Muito bem. Saber fazer para saber ser. Que esta seja a nossa meta para esta Semana Global, seja a meta do IESLA, a meta das instituições de ensino superior no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada, Alejandra, Flieger, Alberto, pela excelente contribuição. E vamos finalizando este primeiro painel com os meus agradecimentos a vocês, e nos rever em breve em mais um espaço de os meus agradecimentos e desejo um excelente evento.